Primero, a ver, lo que vamos a hacer es ver, o sea, vamos a ir a lo que sería el día a día de una persona cuyo rol es project manager, ejecutivo de cuentas o director de cuentas, ¿no? Luego vamos a ir al que es el C-level, o sea, el CEO, el CFO, el COO, o sea, director de operaciones, finanzas, director de dirección general y demás. Es decir, métricas más generales de la empresa. Y después, al final, vamos a ir a lo que es ponerle diseñadores, programadores, redactores y demás. Por empezar, acá, por ejemplo, si yo soy un ejecutivo de cuentas o project manager, acá veo, ponele, los clientes, mis clientes favoritos. Es decir, los que tienen una estrella son los que yo marqué para poder ver en mi lista personalizada, porque si no puedo acceder a ver todos los clientes directamente, y a cada cliente que yo quiero, por ejemplo, entro acá y digo, bueno, ahora yo voy a trabajar en un proyecto para la ICBC. Entonces le doy clic y ya con esta estrellita lo sumo a mi panel. Entonces acá veo la ICBC. Entonces yo acá tengo los clientes que yo manejo o los proyectos de los clientes en los que yo estoy involucrado. Entonces, por ejemplo, entro a Adidas y yo en un simple pantallazo ya puedo ver que para Adidas estoy haciendo tres proyectos: desarrollo app mobile, rediseño website y campaña de lanzamiento de Team Predator. Y en un simple vistazo lo que me puedo dar cuenta es que desarrollo app mobile tiene este equipo involucrado, se entrega en 8 días, tiene una rentabilidad del 69% y actualmente tiene 9 tareas en estado nuevo, 2 tareas en estado en proceso, 10 finalizadas y ninguna estancada. Es decir, hay 9 tareas que aún no se comenzaron a hacer, 2 que ya se están ejecutando, 10 que ya se terminaron y ninguna estancada, que de estar estancada me aparecería acá el número en rojo o colorado, ¿no? Entonces, lo mismo puedo evaluar con los proyectos que tenemos abajo. Es decir, así como veíamos que este proyecto tiene esta rentabilidad y se entrega en estos días, podemos ver que el rediseño website ya está atrasado, probablemente el cliente ya está enojado o disconforme porque no llegamos con el deadline, y a su vez para nosotros tampoco es un proyecto interesante, porque estamos al borde de perder plata. Y además sabemos que aún nos quedan por terminar 4 tareas, es decir, una que no se empezó y 3 que están en progreso. Entonces, si nosotros terminamos de hacer estas tareas y las finalizamos, probablemente terminemos perdiendo plata y además nos terminemos atrasando más. Y lo mismo, bueno, con el proyecto que está abajo, ¿no? Entonces, yo en un simple vistazo ya puedo tener un overview o saber un pantallazo general cómo está, cómo están los proyectos que tenemos que entregar para este cliente, ¿no? Y si queremos entrar más en detalle, vamos directamente a ver la rentabilidad de este proyecto, de dónde surge. Entonces, lo que vemos es que tenemos un presupuesto, como por ejemplo 542.000 pesos, dólares, lo que fuera, pueden manejar la moneda que quieran, 542.000 pesos, de los que se descuentan, o sea, este es el presupuesto aprobado por el cliente, del que se descuentan 139.175 pesos por costos en horas. ¿Por qué los costos en horas? Porque los costos en horas lo que nos muestran es la cantidad de personas que están involucradas en las tareas de este proyecto y cuántas horas le están invirtiendo, o sea, cuánto tiempo, el valor hora de la persona. Entonces, lo que hace es multiplica el valor hora de la persona por el tiempo que le está dedicando y me muestra el costo que está insumiendo en este proyecto, ¿no? Entonces, este costo en horas se suma a los costos adicionales, que pueden ser todas las cosas que tercerizamos, por ejemplo, para poder ejecutar este proyecto, y que los vamos cargando acá, vamos cargando los costos adicionales acá, y estos costos se suman y se le restan al presupuesto para ofrecernos el balance, es decir, la rentabilidad en valores nominales y en valores porcentuales. Este número es el que veíamos acá arriba. Entonces, nosotros vemos que la rentabilidad hoy de este proyecto es 69%. Y lo vamos viendo en tiempo real. ¿Por qué en tiempo real? Porque a medida que la gente le pone play a la tarea y empieza a trabajar, empieza a multiplicarse cada segundo y cada minuto que le están invirtiendo a la tarea del proyecto por el valor hora de la persona, y me está mostrando cuánto, o sea, cómo va cambiando este costo en horas que va teniendo el proyecto. Entonces, este número y este número y este número van variando en tiempo real, ¿no? Entonces, nosotros podemos tomar decisiones a todo momento, incluso, o sea, tenemos visibilidad de noche, porque es online, o sea, tenemos visibilidad en horarios no laborales, fines de semana, de vacaciones, lo que fuera, o sea, y tenemos control de todo. Y así como tenemos la rentabilidad del proyecto, que nos está diciendo que es de un 69%, también lo que pasa
es que nos está diciendo Core que la rentabilidad de este proyecto va a terminar siendo de un 50%. ¿Y por qué un 50%? Porque lo que está haciendo Core en este momento es decirnos que las 9 tareas que aún están nuevas, las 2 que aún están en progreso, tienen un tiempo estimado de ejecución. Y ese tiempo estimado de ejecución se multiplica por el valor hora de la persona que las va a ejecutar y me dice cuánto es el costo que aún me queda por insumir. Bueno, entonces de esta forma, o sea, tenemos visibilidad todo el tiempo sobre todo, o sea, la facturación, la rentabilidad y todo en tiempo real de cada uno de los proyectos. Esto, o sea, digo, tenemos casos de éxito y testimonios súper, súper importantes de empresas muy grandes, por ejemplo, empresas internacionales que están en Chile, en Argentina, en Colombia, en México, que están hace 25 años en el mercado y nos han dicho que nunca habían tenido esta visibilidad hasta que empezaron a trabajar con Core. Y por eso han dejado herramientas como las que les mencionaba antes, que ninguna fue desarrollada con estos objetivos, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá son solapas del proyecto. Estas solapas del proyecto nos van mostrando información de, por ejemplo, en este caso, desarrollo App Mobile. Acá vemos las tareas. Acá tenemos todo el listado de tareas que tiene desarrollo App Mobile. Es decir, las tareas que no están archivadas. ¿Por qué? Porque yo puedo venir acá y ver todas las tareas, inclusive las archivadas. Las archivadas, por ejemplo, cuando hay una tarea que ya está finalizada, por ejemplo, control de calidad finalizada, la archivo, entonces no es que desaparece. Después las puedo ir a ver archivadas, pero las saco de mi vista para que no me molesten, ¿no? Entonces, acá tengo todo el listado de tareas para el que yo puedo crear una tarea nueva de manera muy simple, como por ejemplo, ya vamos a decir, dar de alta espacio en servidor, por ejemplo, y ya le ponemos Enter y se crea sumamente rápido con los estándar, o sea, con los parámetros estándar, es decir, en estado nuevo, prioridad media, y sin deadline le puedo poner, por ejemplo, que es para mañana, le puedo cambiar el deadline a urgente, y le puedo poner acá la persona que la tiene que ejecutar. Y yo si quiero, incluso puedo decir, bueno, yo no soy el que la va a liderar a la tarea, cambio el project manager, ¿no? Entonces, acá vemos, o sea, todo el listado de tareas que competen a este proyecto. Si nosotros le hacemos clic a cada una de las tareas, vamos a ver, o sea, toda la información que está dentro. Por ejemplo, hacemos clic a diseño de wireframes y vemos que tenemos información de la tarea, que es armar 3 propuestas de diseño en base al brief del proyecto. Entonces, acá tenemos, o sea, toda la información que veíamos recién, como jefe de proyecto, quién es el colaborador, quiénes son los seguidores. Los seguidores son las personas que quieren estar al tanto del progreso de la tarea, es decir, de cambios de estado, de mensajes, de archivos y demás, que se van a ir enviando a lo largo de esta tarea, y o sea, son personas que ni la lideran ni recibieron la tarea como asignada, pero sí quieren estar al tanto. Acá tenemos la descripción de la tarea y acá tenemos la estimación en horas. Es decir, la estimación en horas es básicamente lo que nos permite saber cuál va a ser la rentabilidad proyectada, lo que veíamos antes, de este proyecto, ¿no? Es decir, porque lo que hace esto es multiplica esta cantidad de tiempo por el valor hora de la persona que la va a ejecutar y nos va forecasteando, o sea, proyectando cuál va a ser nuestro costo y por ende nuestra rentabilidad. Luego tenemos los mensajes. Luego, o sea, los mensajes, o sea, está muy bueno para poder centralizar toda la comunicación y ya no tener que pasar por, no sé, Gmail, WhatsApp, Slack, o sea, un montón de medios donde tenemos de repente toda la información dispersa y no sabemos qué es lo que cuál es la última versión o qué es lo que se está hablando sobre esta tarea, ¿no? Y lo bueno es que cada mensaje, o sea, cada mensaje queda attached, queda adjuntado a cada tarea en particular. Luego tenemos los archivos. Los archivos lo que nos permiten es, o sea, bueno, adjuntar con drag and drop, es decir, arrastrar y soltar, o buscarlos en el escritorio, o bien integrarlos con Google Drive. Y también tenemos todas las contraseñas. Las contraseñas para empresas como la de ustedes, como A2020, son súper importantes porque muchas veces seguramente tengan el inconveniente, el issue de decir a quién le comparto y cómo le comparto
estos datos de acceso para poder entrar a un FTP, a un panel de control, a una red social de algún cliente, lo que fuera. Entonces, acá se terminaron los problemas. ¿Por qué? Porque decimos contraseña para este cliente, por ejemplo Adidas, y la puede ver, por ejemplo, Santiago. Entonces, si yo le doy OK, a Santiago le habilitamos la contraseña para acceder a ese FTP y poder, o a ese panel de control, o backend, o lo que fuera, y entonces y podemos darle acceso para que vea o para que edite. Entonces, ya de esta forma, o sea, no tenemos problemas e inconvenientes, incluso si estamos terciarizando cosas para saber, para contar con cuestiones de confidencialidad, ¿no? Luego tenemos el módulo horas. O sea, esta es una de las 4 formas en las que se pueden cargar horas en Core. Es decir, por ejemplo, venimos acá y decimos, bueno, estuve trabajando 2 horas, agregamos y se agregaron las 2 horas. Entonces aparecen acá. Entonces, esas 2 horas ya se multiplicaron por el valor de la persona y me está mostrando la rentabilidad. Como les decía, hay 4 formas. Esta es una de cargar horas. Otra forma es, por ejemplo, si esta tarea está en nuevo y la pasamos a finalizado, cuando terminamos una tarea nos pregunta cuánto tiempo estuviste trabajando en esta tarea. Entonces, esa es la segunda forma de cargarlo. La tercera es darle play, y es la mejor, es la más recomendable, porque es en tiempo real. Es decir, nosotros le ponemos play, que ahora lo vamos a ver, y eso nos va calculando segundo a segundo. Entonces después no te llevas una sorpresa cuando alguien de repente carga 10 horas y vos decís, uy, no estaba contemplando estas 10 horas y me las cargaste todas de repente. Entonces lo mejor es el play y ir viendo cómo va variando minuto a minuto, ¿no? Entonces, hasta acá, esta es la información de toda la tarea. Las tareas también se pueden adjuntar, se pueden archivar desde acá, así como también se pueden eliminar si es que tenés permiso para hacerlo, porque todo core funciona con permisos. Así que desde ahí puedes hacerlo. Luego tenemos el tablero de información del proyecto. El tablero de información del proyecto nos dice quién es el equipo que está involucrado y lo puedo editar desde acá. Bueno, otra cosa, tanto los deadlines de las tareas como los proyectos y demás, todo es sincronizable con nuestro Google Calendar para que no se nos pase ningún deadline, ¿no? Luego tenemos el brief, o sea, el resumen del proyecto, y la privacidad. La privacidad es lo que nos permite definir tanto para una tarea, si es pública o privada. Si una tarea es privada, es que solamente lo ven las personas que forman parte, es decir, el jefe de proyecto, el colaborador y los seguidores. Y si es pública, esa tarea la ve todo el mundo. Lo mismo pasa con los proyectos. Si el proyecto es privado, lo ven solamente las personas que forman parte acá. Si el proyecto es público, lo puede ver toda la empresa. Es decir, que si vamos a manejar información confidencial o manejar algún tipo de reporte, podemos poner un proyecto privado y compartir archivos sin ningún tipo de problema. Luego tenemos el gráfico de Gantt. El gráfico de Gantt lo que nos muestra es el flujo de trabajo de este proyecto. Es decir, todas las tareas y el estado en el que están y si se van superponiendo o no en fechas y en usuarios, ¿no? Así como acá vemos el Gantt y vemos los colores según el estado de cada una de las tareas, ¿no? Así como vemos el Gantt del proyecto, también podemos ver el Gantt del cliente, es decir, en este caso de todo Adidas, y ver todos los proyectos que están adentro, así como también podemos ver el Gantt de toda la empresa, es decir, de A2020, así como también podemos ver el Gantt de cada persona, es decir, por ejemplo, Mayra, cómo está Mayra de trabajo, es decir, ver si todas las tareas que tiene asignadas se le están solapando en el tiempo, es decir, si a Mayra le estamos exigiendo que pasado mañana entregue 5 tareas, que para mañana le estamos exigiendo que para mañana entregue una tarea, pero de repente entregamos al Gantt y vemos que tiene 5 tareas asignadas para el mismo día, ya automáticamente tenemos que movérselas, pues sabemos que, dependiendo del tiempo estimado que tenga cada una de las tareas, no va a llegar. Entonces, y de hecho, el Gantt, eso es lo bueno que tiene, que es súper flexible. Nosotros podemos moverlo acá y ya automáticamente se cambia la fecha de entrega, la fecha de inicio de la tarea, todo. O sea, lo arrastramos y ya movemos todo, ¿no? Entonces, digo, es súper simple y esto nos permite manejar todo el flujo de trabajo dentro de la empresa. Luego tenemos los archivos del proyecto, es decir, los mismos que se fueron enviando dentro de las tareas, acá aparecen como un resumen, es decir, aparecen todos juntos, digo, centraliza todos los archivos que se fueron adjuntando. ¿Por qué? Porque probablemente para este proyecto haya habido tareas como
logo, creación de logo, creación de, no sé, de banner, de home y demás. Entonces, si yo quiero acceder a todos los archivos desde un solo lugar, lo hago acá. Entonces, luego tenemos las decisiones. Las decisiones sirven principalmente para ver, o sea, como marcar hitos del rumbo que toma el proyecto. Entonces, para un director de cuentas, capaz no es necesario entrar a ver todos los mensajes que se fueron enviando en cada una de las tareas del proyecto. Luego tenemos contraseñas, como habíamos visto, y rentabilidad. Siguiendo, así como veíamos acá la rentabilidad del proyecto, después podemos venir acá y ver, por ejemplo, de cualquiera de nuestros clientes, por ejemplo, en el caso de Adidas, ver la rentabilidad de cada cliente en particular. Entonces, por ejemplo, vemos los mismos tableros que veíamos recién, presupuestos, costos en horas y demás, y podemos empezar a filtrar. Podemos ver, por ejemplo, Adidas este mes versus el mes pasado, Adidas este mes versus Coca-Cola, por ejemplo, lo que fuera. Entonces, también podemos empezar a filtrar. O Adidas solamente quiero ver los proyectos que están finalizados. Adidas quiero ver los proyectos que tenemos. En este caso, para Adidas, tenemos por única vez o fin mensual, pero podemos tener semestrales, anuales, lo que fuera, cualquier tipo de recurrencia. Entonces, podemos empezar a comparar qué rentabilidad nos dejan los de fin mensual versus los que son por única vez. Y así con todo. También acá podemos filtrar por proyecto y podemos acceder directamente a los mismos números que veíamos antes, ¿no? O sea, que veíamos en cada proyecto en particular. Y mismo con este gráfico. O sea, si este gráfico, por ejemplo, le sacamos los costos, o sea, vamos jugando y vamos viendo, o sea, cómo influye cada una de estas cosas en el gráfico en su totalidad, ¿no? Y así, bueno, este es el tablero del que día a día se van a beneficiar mucho los project managers o directores de cuentas. Después está el C-Level, eh, que probablemente lo que más quiera ver a diario es este tablero, el tablero de métricas. El tablero de métricas lo que les permite es ir desde lo macro hacia lo micro. Es decir, acá está toda la información que veíamos recién y más. Es decir, acá están contemplados todos los clientes de la empresa, eh, todos los clientes de la empresa, todos los proyectos, todo. Entonces, y acá podemos ir hacia lo micro si vamos filtrando, ¿no? Si vamos filtrando, vamos a ir viendo, o sea, si ponemos Adidas y determinado proyecto, vamos a ver lo mismo que estábamos viendo antes. Y acá lo que tiene interesante es que nosotros vamos viendo, o sea, todo, vamos jugando con todo esto y vamos viendo la fiabilidad del gráfico. Es decir, en este momento Core no solamente nos da datos cuantitativos, sino cualitativos. Nos está diciendo que este gráfico no es viable, es decir, no es fiable, no es creíble. ¿Por qué? Porque es creíble en un 72%. ¿Por qué? Porque para que sea creíble en un 100% tenemos que tener estas tres cosas de acá abajo al 100%. Y solamente tenemos dos. ¿Qué son estas tres cosas? Son las variables principales para poder medir la rentabilidad. Es decir, que todos los usuarios estén cargando horas, que en este caso no está pasando, que todos los proyectos tengan un presupuesto cargado, que está bien, y que todos los usuarios tengan su valor hora cargado, y acá está bien. Entonces, nosotros tenemos que saber que si nosotros modificamos esto y hacemos que todos carguen las horas, la fiabilidad del gráfico va a estar en un 100% y este gráfico va a ser completamente diferente. Entonces, si vos ves un gráfico que te asusta, primero fíjate si es verdadero o no, si los datos son reales o no. Luego tenemos la capacidad productiva. La capacidad productiva lo que nos permite saber es, por ejemplo, en este caso, ver que para septiembre, perdón, la empresa tenía una capacidad productiva de 724 horas, pero a su vez tenía tenía vendidas 4.900 horas. Es decir, tenía casi más de 4.000 horas adicionales que no tenía en el equipo y que necesita hacer outsourcing, tercerizar, para poder llevarlas adelante. Entonces, acá esto es lo que nos permite decir, ok, bueno, entonces para este momento, por ejemplo, no sé, para enero del año que viene, vamos a estar colapsados, entonces ya lo sé y ya puedo prever, le puedo avisar al cliente que, a determinado cliente que no vamos a llegar con ese deadline para ese proyecto, o bien, si quiero llegar, me ocupo de contratar más gente o terciarizar para poder cumplir con los deadlines, ¿no? Y lo mismo acá también, podemos filtrar por fechas y todo lo mismo que veíamos recién. Luego tenemos las horas cargadas por persona, también por periodos, por proyectos, por usuario, y la ganancia de clientes. Este gráfico agrega muchísimo valor. Entonces, lo que hacemos acá es ver
en un gráfico de facturación y de rentabilidad dónde están posicionados nuestros clientes, incluso nuestros proyectos si filtramos, ¿no? Y podemos también hacerlo por fechas. Entonces, podemos ver que acá tenemos un cliente como Adidas que nos genera mucho, o sea, una alta facturación y una alta rentabilidad, pero también podemos ver que está Samsung en el otro extremo, que nos genera poca facturación y poca rentabilidad. Si la empresa tiene 50 o 100 clientes, van a estar todos acá, en este gráfico, y van a poder ver que hay clientes capaz que les generan mucha facturación y poca rentabilidad, o hay clientes que les generan poca rentabilidad, digo, mucha rentabilidad, pero poca facturación, ¿no? Entonces, acá esto sirve mucho para poder filtrar y para poder decir, ok, ¿sigo o no trabajando con este cliente o con este proyecto? ¿No? Luego de esto, y ya como yendo a finalizar la demo, tenemos el módulo, el módulo de tareas. El módulo de tareas es básicamente, si nosotros le quitáramos acceso a cualquier diseñador o programador, a cualquier persona cuyo rol es más operativo, si le quitáramos acceso a ver todas las otras cosas, puede directamente acceder a tareas y ver qué es lo que tiene que hacer para determinado momento. Es decir, hola Santiago, filtrar por las tareas que tenés que entregar, por ejemplo, hoy, o esta semana, o este mes, o en una fecha personalizada, tareas asignadas a mí, porque también puedo ver tareas que yo asigné y más, ¿no? Entonces, tengo las tareas asignadas a mí y básicamente veo que yo hoy tengo que entregar testeo con usuarios para el proyecto de desarrollo App Mobile para el cliente Adidas. Esta es la persona que me lo asignó, el colaborador, la fecha de entrega, la prioridad. Entonces, y si quiero ver más información, le hago un clic y vemos lo mismo que veíamos antes. A su vez, si le pongo play, veíamos esta forma que antes les había contado, pero no les había mostrado, sobre el upload de horas, donde yo le pongo play y este tiempo es el que empieza a multiplicarse por mi valor hora y le empieza a arrojar al C-Level la rentabilidad del proyecto en tiempo real. Las plantillas de proyectos, o sea, estos proyectos modelo, plantillas de proyectos, lo que nos permiten es hacer, o sea, poder tres cosas. Una, enviar presupuestos con el módulo de presupuestos, es decir, enviar presupuestos es, si yo creo una plantilla de proyecto donde en este template tengo, por ejemplo, que para hacer un sitio web, no sé, institucional en A2020, se tienen que ejecutar estas, ponele, 10 tareas, primero esta, segundo esta, tercero esta. Yo ya eso lo hago por única vez y a cada tarea le pongo su descripción, o sea, armo todo el proceso, como todo el manual de procesos, ¿no? Esta tarea va primero, con esta descripción, toma este tiempo, la persona indicada para hacerlo es fulano. Entonces, yo ya lo armo una sola vez, automáticamente se me arma el gráfico de Gantt, o sea, todo el flujo de trabajo, y esto me permite tres cosas. Una es luego presupuestarlo, es decir, por ejemplo, bueno, le vamos a vender esto a Adidas o a Coca-Cola. Entonces, lo pones y ya automáticamente sabes, o sea, te forecastea todo el flujo de trabajo que vas a tener si lo aprueba, o sea, te hace un montón de cosas de cara a futuro y además te permite presupuestar en un solo clic, porque ahora si decís, por ejemplo, web institucional y ya te pone el costo basado en las horas que toma de trabajo y demás, entonces presupuestar súper rápido. El segundo punto es que te permite, o sea, una vez que el presupuesto está aprobado, el flujo de trabajo se genera de manera automática y por ende no tenés que estar cargando las tareas manualmente. Y en tercer lugar, y algo súper importante, que de hecho es lo que a mí me permite como accionista de la compañía que está en Argentina, estar en San Francisco y tener visibilidad y no estar preocupado, es justamente por este manual de procesos del que les hablaba recién. Ya hoy yo sé y tengo la tranquilidad de que los proyectos en esa compañía en esta compañía se están ejecutando de la forma en la que establecimos. Entonces, si bien se pueden ir mejorando minuto a minuto, según el feedback de cada uno y las mejoras que cada uno le quiere meter, ya sabemos que al menos la base está. Obviamente, si después querés para Coca-Cola vas a hacer el proyecto de manera diferente a como lo hiciste para Adidas, obviamente puedes editar una tarea, eliminarla, sumarle otra o lo que fuera, ¿no? Pero es como que armás un manual de procedimiento y si tenés rotación en la empresa y cambiás el diseñador, cambiás el programador o lo que fuera, ya cada uno puede acceder acá y puede saber cómo es que se ejecuta. Luego tenemos los memos, o sea, recordatorios personales que son privados, solamente puede acceder cada uno. Luego tenemos las notificaciones que les llegan todas, mensajes, archivos, todo les llega por acá y por mail. Tenemos shortcuts, o sea, creaciones rápidas. Y después tenemos las actualizaciones de producto en el que nosotros les contamos a ustedes de las mejoras que vamos
deployando, que se hacen deploys todos o sea, vamos sumando mejoras al producto todos los miércoles. Es decir, una vez por semana se actualizan, o sea, hay mejoras. Y acá tienen un buscador súper interesante en el que pueden filtrar por cualquier cosa, tarea, proyecto, cliente, y encontrar, por ejemplo, app, me muestra todo lo que tiene app. Si yo filtro directamente por proyecto, vemos solamente el proyecto que tiene app, ¿no?